Pero sí, Dios le dio esos mandamientos a su pueblo, a Israel, a sus hijos, para que observasen el día sábado. Cuando había un judío que trabajaba el día sábado, hermano, recibía un castigo por la ordenanza de Dios, porque estaba transgrediendo un mandamiento que Dios había establecido para el beneficio del mismo pueblo de Dios. Bendito el Señor. Ahora nosotros no somos del pueblo judío en el sentido de la carne. Pero vamos, no voy a extender mucho en esto, pero si dice el apóstol San Pablo, hablándole por ejemplo a los judíos que se convertían al Señor. Los judíos en el tiempo del apóstol San Pablo, Pedro y Juan y los demás apóstoles, ellos observaban el séptimo día. Y a veces discutían entre ellos qué día se debe de guardar o observar. Ahora que ya somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, que somos de la iglesia de Cristo. Los judíos decían que hay que guardar el sábado, que el que no guarde el sábado está en pecado, está en desobediencia y rebeldía contra Dios. Alabado sea el Señor. Entonces había esa discrepancia, había esas contiendas dentro del pueblo de Dios, entre judíos y gentiles. Eso lo vamos a ver en las cartas que Pablo escribe muchas veces estando en la cárcel o en otro país. Escribe para amonestar, para exhortar, para también instruir, gloria a Dios, a los hermanos que estaban en otras ciudades a la distancia. Bendito el Señor. Pero al final Pablo le dice, uno hace diferencia entre un día y otro hace diferencia en otro día. Uno dice que hay que guardar el sábado, otro dice que hay que guardar el domingo. Y el apóstol dice, cada creyente debe estar plenamente convencido en su propia mente. Y el que guarda el día, el que es del Señor, está viviendo una vida consagrada de Dios y guarda el día, para el Señor lo hace, le digo. Y el que no guarda el día, para el Señor no lo hace. Porque el que ha establecido para que el pueblo de Dios honremos a Dios, espíritu, alma y cuerpo en ese día, lo ha establecido Dios. Y lo ha hecho con un propósito. Para que, hermanos, nosotros descansemos de nuestras tareas, de nuestro trabajo físico. Eso es saludable. Y nos dediquemos exclusivamente para honrar al Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial. Que vayamos con la familia, con los hijos, con nuestros niños, al templo, a la casa de Dios, a adorar juntos a nuestro Padre Celestial. Es saludable, hermanos. Bendito el Señor. Entonces, es el deber. Por eso, si usted es una hija de Dios, usted parte del cristianismo, parte del pueblo de Dios, usted tiene que aprender a observar con mucho cuidado, con mucha preocupación, con mucha diligencia, hermanos, un día que Dios estableció en su palabra. ¿Para qué? Para consagrarlo exclusivamente para el Señor. Por eso dice uno debe consagrar el día domingo. ¿Y por qué el día domingo ahora? Usted tiene que saber, tiene que conocer. A mí me interesa saber y conocer. Yo no puedo decir amén y obedecer algo que yo no entienda. Pero si está en la palabra y es un mandamiento, aunque no lo entienda, mañana más tarde mi Señor me dará entendimiento. Alabado sea el Señor. Porque los mandamientos de Dios hay que obedecerlos sí o sí. Porque no son gravosos. Y no es para causar daño ni desgracia a nadie. Es una bendición. Bendito sea el Señor. Consagrar el día domingo. ¿Por qué? Aquí dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 2. Dice que el Señor terminó un trabajo, una labor de creación. Como creador que Él es, Él cesó, dejó, terminó un trabajo que se propuso realizar en la creación inicial del universo, la tierra, los cielos, los astros, todo lo que hay en la tierra, y al final al hombre y a la mujer. Terminó su trabajo. Alabado sea Cristo el Señor. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué creación ha creado el Señor? ¿Habrá alguna creación nueva que Dios haya creado? ¿Existe o no existe alguna creación? Eso tiene que saber usted.
¿Hay alguna creación que Dios ha creado? ¿Hay o no hay? ¿Existe o no existe? Si hay una nueva creación. ¿Quién es esa nueva creación? Pues usted, yo. Una nueva creación, una nueva criatura. ¿Está oyendo? ¿Cuántos son aquí nueva creación en Dios? Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesús fue crucificado, fue muerto y sepultado. ¿Qué día Él resucita de entre los muertos? ¿Sabe usted o no? El domingo. Ahora, domingo, según se dice que le han puesto la religión católica como nombre domingo. Pero si nosotros no queremos, que tampoco es pecado. Pero si nosotros vamos al nombre que le ha puesto Dios al domingo, el domingo se denomina el primer día de la semana. La creación que Dios hizo al principio terminó el séptimo día. La creación en este tiempo, una creación eterna para la eternidad. Alabado sea Cristo el Señor. Resucitó nuestro Señor Jesús el primer día de la semana. Y el primer día de la semana Él se manifestó, se reveló vivo solamente a sus discípulos. Solamente a sus discípulos. Y la Biblia es que estuvo 40 días y 40 noches dándole instrucciones, enseñanzas a los discípulos por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos están despiertos en esta noche? Denle un fuerte aplauso a los despiertos. Usted tiene que saber por qué usted tiene su deber guardar el domingo, el primer día de la semana. Porque en ese día se levantó como un poderoso gigante nuestro Señor Jesús de la tumba fría. Fue el primer día de la semana para darnos vida y vida en abundancia. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie obtendría vida. Alabado sea Cristo el Señor. Allí Él venció la muerte y también aplastó al emperador de la muerte, que es Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Por eso cuando vamos, por ejemplo, a los evangelios, usted va a ir al libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, los últimos capítulos, y vamos a encontrar, dice por ejemplo el capítulo 16 de San Marcos, verso 1, cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo era el día de reposo? El día de descanso para el pueblo de Israel. ¿Qué día era? El séptimo día, o el sábado, diga. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle al cuerpo muerto del Señor en la tumba. Y muy de mañana, el primer día de la semana, verso 2, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. ¿Sabe que el sol en algunos lugares llega a las 6 de la mañana, se aparece? Otros lugares a las 7. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué más le dijeron? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Bendito sea el Señor. El verso 15 dice, y les dijo, vamos un poquito más antes. Verso 9, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes, llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué día resucitó nuestro Señor? El domingo, si quiere usted decirle el domingo, pero fue el primer día de la semana. Por eso que el Hijo de Dios guardamos el primer día de la semana para adorar a aquel que resucitó de entre los muertos, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, si nosotros vamos al estudio, hermano, del inicio de la iglesia cristiana, de los apóstoles, ellos se reunían en el templo, se reunían, hermano. Ellos ya en ese tiempo, cuando la iglesia creció en número en Jerusalén, Judea y por Samaria, ellos tenían iglesias locales, pero cuando tenían, hermano, el día de la semana, el primer día, se reunían en el templo central. Alabado sea Cristo el Señor. Y si usted, vamos a ver, dice la Biblia que varias veces Él se reveló a sus discípulos el primer día de la semana. Podemos verlo en San Lucas también, los últimos capítulos, y también en San Juan. Eso es el motivo por la cual la iglesia, el verdadero cristiano, nos reunimos, guardamos el primer día de la semana, domingo, para adorar juntos y exaltar en ese día el nombre que es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Sabe cómo se llama? ¿Cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret es ese poderoso y santo nombre. Y Él es mi Señor y nuestro Señor. Él es mi Salvador y nuestro Salvador. Él es mi abogado y nuestro abogado. Él es mi doctor y nuestro doctor. Dígale, ¿vale la pena adorarle o no? ¿Y quiénes tendrán que adorar a ese Señor de señores y Dios de dioses? Pues su pueblo, a quienes ya nos ha rescatado en las inmundicias de toda maldad. Bendecido sea Cristo el Señor. En el libro de los Hechos, para terminar esta parte, capítulo 20. Vamos allá, capítulo 20. Alabado sea Jesucristo el Señor. Esto no es una idea ni un invento de la religión, como muchos piensan que esto es asunto de la religión evangélica. Otros dicen de los trinitarios. Alabado sea Cristo el Señor. Verso 6 del capítulo 20. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Allí no habla de una comida de fraternidad, de hermandad. Aquí está hablando de la Santa Cena. Por eso es que nosotros también practicamos, hermanos, el servicio de la Santa Cena los primeros días de la semana. Ellos lo hacían cada domingo. Los apóstoles ministraban la Santa Cena a la iglesia, a los creyentes, cada domingo, todos los domingos. Pues hermano dice, ¿por qué no lo hacen el martes? No, pues que yo queremos nosotros, bendito el Señor, hacer lo que dice el ejemplo bíblico. Porque el día domingo es que se levantó mi Señor
de esa tumba fría. El día domingo, el primer día de la semana, se levantó para darme a mí vida, y tengo vida en Cristo Jesús, mi Señor. Por medio de mi Señor tengo su Espíritu Santo en mí. Y por medio de su Espíritu Santo, por medio de mi Señor Jesús, tengo gozo en mi alma, tengo alegría, tengo paz, tengo fuerzas sobrenaturales. Alabado sea Cristo el Señor, hermano. Para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hora es la medianoche? ¿Cuántos están de medianoche ya? No. Medianoche, las 12 de la noche. Así que no son las 2 todavía, pues no le dé lugar al sueño, ¿eh? Dígole, espérame allá en casa, en la cama, y vaya calentando la camita. Ya voy, ya pronto. Y alabe a Dios con todo el corazón. Amén, hermanos. Qué bendición para nosotros como hijo de Dios que el día domingo tiene la visita de tu familia. Hermano, es su derecho de tu familia, es el amor, el cariño de la familia visitarse. Viene la familia. ¿Cómo va a llegar usted, hermano, de venir a adorar a la casa de Dios, hermana, por la familia que le visitó? Traiga a la familia a la casa de Dios. Si no, dígale en casa, espérame aquí. Y si usted desea darme ayudita en algo, vaya haciendo algo, y que pronto regreso para disfrutar de los manjares en casa. Me dice, no es que la familia, ahora se está cogiendo eso ya. Es que mi familia, es que mi familia. Hermano, estamos cayendo de la gracia divina. No es primero la familia, primero es nuestro Dios. Hay que honrar a Dios como está establecido en su palabra. Y Dios le va a bendecir para que también bendiga a tu familia. Porque el primer día de la semana uno no puede estar trabajando, hermano. Ahí decimos, no, en el negocio se gana más. Si voy a la empresa me han ofrecido, me pagan 100 soles, me van a pagar 200. En ese sentido, hermano, es conveniente. Pero más conveniente es honrar a Dios. Porque mi Dios a mí me dice, yo te voy a honrar si tú me honras. Y yo prefiero la honra de Dios. Porque cuando lleguen las vacas flacas, Dios no me va a dejar sin leche. A su nombre le damos la gloria. Él se va a compadecer cuando yo necesite de compasión y misericordia. Dios quiere, hermano, que aprendamos a honrar a Dios de corazón. Bendito sea el Señor. Celebrar el culto familiar cada día es otro deber del creyente. Culto familiar es un deber, hermano, de los cristianos en su hogar. Culto para Dios. Amados hermanos, yo creo que la mayoría de creyentes en esta obra, a pesar que tenemos una enseñanza, hemos fallado. Y eso es una de las causas del fracaso de nuestra familia y de nuestro hogar. Y tenemos que muchos que reconocer delante de Dios y pedir perdón a Dios por el desastre y la desgracia de nuestra familia. Dice, celebrar el culto familiar cada día. Eso es en nuestra casa, en nuestro hogar. Nuestro Señor, hermano, mire, con relación a la familia, cuando le habla, por ejemplo, a los padres cristianos, judíos, que era el pueblo del Señor, Dios le da un mandamiento y le dice que a sus hijos tenían que instruirlo en la palabra de Dios, en los mandamientos que ellos habían aprendido también desde niños. Alabado sea Cristo el Señor. Una señorita, cuando llega esa niña a ser señorita, a ser adolescente, amada hermana, nadie lo engañará en la universidad. Cuando conozca la palabra de su Dios, no lo engañarán. Ni filosofías, ni tradiciones, ni costumbres paganas. Alabado sea Cristo el Señor. Pero cuando nuestros hijos no conocen la palabra de Dios, son engañados, son desviados por ideologías, por fábulas, por ciencia, por costumbres, hermano, humanas y hasta paganas en los centros de estudio.
Por eso hay muchos predicadores, hermano. Hace unos años atrás, hermanos, en las iglesias evangélicas, no todos, pero la mayoría de predicadores evangélicos a nivel del Perú y del mundo, no permitían que los padres cristianos envíen a sus hijos a los colegios, institutos y universidades. Por eso es que los del mundo pensaban que el evangelio para gente tonta, para gente ignorante, para gente vulgar. Eso era uno de los motivos que los cristianos eran muy despreciados, humillados por la arrogancia, por la soberbia que había en el corazón de ellos, porque obtenían buenas carreras en las universidades del mundo y creían que el evangelio es para gente tonta. ¿Cuántos alabamos a Jesús el Señor? Acá yo motivo a los jóvenes. Si hay jóvenes que no aprovechan, mañana más tarde sufrirán las consecuencias. ¿De dónde viene la ciencia, la sabiduría? De Dios. La ciencia en las universidades, eso no viene del diablo. Eso no lo ha inventado la religión. Eso viene de Dios. Todas las ramas de arquitecturas, ingenierías diversas, doctorados en cualquier ciencia, eso viene de Dios. Dios le ha dado al ser humano para el bienestar del mismo ser humano, de la raza humana y de la sociedad. Lo que no viene de Dios y viene del diablo es la envidia, es el egoísmo, son las diversas lujurias y concupiscencias, los rencores y los odios, que lleva a la traición, que lleva a las venganzas, que lleva a la muerte, que lleva a la separación de Dios y a las guerras y a los pleitos constantemente en hogares, familias, sociedades, instituciones, gobiernos y países. Eso viene de Satanás, pero de Dios viene la ciencia, la sabiduría, la luz, el entendimiento. A su nombre sea la gloria. Pero a nuestros jóvenes desde pequeños Dios mandó, digo, esta palabra se estará en tu corazón, papá cristiano, mamá cristiana, esta palabra estará en tu corazón. Pero si en su corazón de usted como madre no tiene la palabra de Dios, ¿qué palabra vas a enseñar a tus propios hijos? Las abuelitas, ¿qué palabra van a enseñar a sus nietos? O las bisabuelas, los bisabuelos, los tíos, los primos. Entonces el Señor le dice a Moisés: enseña esta palabra, estas leyes, estos mandamientos a mi pueblo, y dale este mandamiento a cada padre de familia. Entonces esa niña, ese niño que obtenía conocimiento de la palabra, tenía que conocer todos los mandamientos de Dios, hermano. Desde niña, desde niño. ¿Quién iba a ser el maestro, el instructor, hermano, de esos niños? Papá y mamá. Y para eso se habla del culto familiar. Temprano, por la mañana, antes que se vayan los hijos al colegio, al colegio, a la inicial, a la secundaria, a la universidad. Le dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y además lo escribirás en los bordes de tu manto, de tu vestido. En los postes de tu casa pondrás mis mandamientos, en las puertas, los dinteles de tu casa. Cuando entres te vas a chocar con mi palabra, mi palabra te va a hacer recordar, te va a hacer razonar. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y le decía: y esta palabra enseñarás a tus hijos. ¿Cuántos quieren ver esa parte? Vamos, Deuteronomio capítulo 6. Alabado sea Cristo nuestro Señor. Deuteronomio capítulo 6. ¿Cuántos lo tienen ya? Bueno, es que usted es hambrienta y hambriento de la palabra, y tenemos que conocer la palabra de Dios. Verso 6.
Miren el verso 6, 4 y 5 le dice el Señor: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era para cada judío y para todos los judíos. Y el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy, miren, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué está hablando aquí el Señor? ¿A quién le está hablando? A la mamá y al papá. Esto no es obligación solamente del papá, de los dos. Cuando los padres cristianos, hermano, no cumplimos este mandamiento, no cumplimos esto con nuestros hijos, estamos cometiendo un grave pecado contra Dios y contra nuestros hijos. Ahí está una de mis hijas que le agradezco a Dios porque bueno, ya está un poquito ya liberándose de los estudios. Y gracias a las oraciones de ustedes también, mis amados hermanos, por nuestra familia. Y porque cuando salíamos, ¿se acuerdan cuando íbamos en Virú? Débora y Ana Sofía en la bicicleta y ella, como eran pequeñitas, entraban en la bicicleta, la parte delantera. Yo manejando, que una vez nos dábamos unos cuantos tumbos, pero cuando juntamos nos reímos, pues esas experiencias, recuerdos. Pero ahora no lo puedo llevar ni a una de ellas. Alabado sea Cristo el Señor. Pero ahí aprovechaba para hablarles la palabra, enseñarles la palabra. Nos íbamos al mercado, nos íbamos a ir libre con ellas. Me iban a repartir los folletos en el mercado. Yo los animaba. Los niños, hermanos, tienen una libertad y no tienen vergüenza. Alabado sea Cristo el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué le dice? Y estarán sobre, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué tarea tan grande. Y eso tenía que ser todos los días, porque el ser humano tenemos una tendencia natural carnal que somos olvidadizos para lo bueno, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios. Cuando, hermano, alguien nos habla de la palabra, nos da sueño. Cuando alguien nos habla de la palabra, nos sentimos hambre. Cuando alguien nos habla de la palabra, nos duele algo de parte del cuerpo. Alguien toca la puerta en ese momento. ¿No le pasa eso a usted? En esta misma noche estoy viendo a algunos que le está pasando algo extraño. Están saludando, saludo chino. No sé a quién le están saludando. Pero están saludo chino, ahí están. Porque la palabra de Dios no es para la carne. A la carne le fastidia la palabra de Dios. A la carne le incomoda. A la carne le causa enojo. La carne, los deseos, por eso los deseos de la carne no son compatibles a los deseos del Espíritu Santo de la palabra. La carne rechaza. Pues que se mejor permisito. Por eso es que el Señor dice: por la mañana te vas al campo con tu hijita, con tu hijito, háblale la palabra. Aprovecha, instrúyele la palabra. Acá están mis hermanitos que tienen taxi, que Dios los bendiga. ¿Cuántas veces me han trasladado? Hasta con ellos, enseñándole la palabra, instruyéndole los principios de la palabra. Por eso a veces hay muchos creyentes que no digo por ninguno de ustedes, pero a veces hay creyentes que no les gusta andar con el pastor. Pero si le hablan de fútbol, que quién ganó, quién se ganó el botín de oro, uy, padre, se le va el sueño. Dejan de comer, se va la dolencia. La carne dice: eso es, qué bueno, está bueno, siga. Cuando hay chistes para la carne, bromas para la carne, se fueron. Por eso es que Dios conoce eso, conoce esa deficiencia en nosotros, porque habitamos en una vivienda de carne y hueso, y es olvidadiza.
Por eso hay que estar ahí, siempre. Amén, amados hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor a los padres judíos? Estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde le sacó a tú el Señor? ¿Ya le ha sacado el Señor de algún lugar? ¿De dónde le ha sacado? ¿Le ha sacado usted, hermano, el Señor de algún lugar ya? De esa corrupción del mundo. Le ha sacado de las garras del mismo diablo. ¿Le ha sacado o no le ha sacado de ahí? ¿Es libre o no es libre en Cristo? Aleluya. Dice, hermano, el creyente, somos también muchas veces solamente oidores de la palabra. Y el Señor no quiere que seamos oidores, sino hacedores de ella. Porque el que es oidor solamente se engaña a sí mismo. Porque, hermano, cuando el Hijo de Dios vive conforme a esta palabra, hermano, te haces partícipe de esta palabra. Y si usted y yo lo guardamos en todo nuestro corazón la palabra, tu alma, tu espíritu se une a esa palabra. Hermano, tu conducta, tu carácter, tu ser espiritual se va a formar en esa palabra y con esa palabra. Y te vas a convertir en la pequeña piedra como Cristo es la roca gigante. Alabado sea Cristo el Señor. Por eso, amados hermanos, es una de las causas por la cual Dios manda que se le repita todos los días. Porque somos olvidadizos. El corazón del ser humano es más rápido, se inclina a lo malo que a lo bueno, hermano. Por la misma condición pecaminosa de nuestra carne. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están alegres? Así que celebrar el culto familiar cada día. No es solo los domingos. No es cuando yo quiero. Por eso es que yo le decía, cualquiera de nosotros, y me incluyo yo y mi familia, que no hagamos ese culto familiar, estamos en una tremenda falta con Dios y con nuestra familia. Es cuando el papá no está, para eso está la mamá. Si el papá se murió y la mamá está viva, ella haga sus cultos en su hogar, en su familia. Amén. 1 minuto. Si a las 7 de la mañana toca a los niños, los jóvenes ir al colegio a clases, levántese a las 6 pues. Levántese a orar a las 5 de la mañana. A las 6, hasta las 6:30, un culto breve. Qué lindo, hermano, que si tiene 4 pequeños, a uno de ellos le da que haga una oración. Tú vas a orar hoy día, no vas a dirigir en la oración, Martita. A Carlito va a leer la Biblia. Juancito va a cantar 2 coros. Y si se derrama el Espíritu Santo, cante Marquito todos los coros que le dé el Señor. María va a cantar un himno. Y va a ver cómo esos niños van a crecer. Y le va a gustar, porque a los niños les gusta imitar a los mayores. Una de mis hijas se ponía mi saco y mi corbata, aunque lo arrastraba, se ponía, y ella era la pastora. Alabado sea Cristo el Señor. Qué lindo instruir a nuestros hijos desde su corta edad. Por eso es que el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, no quiere que nuestros hijos se pierdan, hermanos. Bendito sea Cristo el Señor. ¿Cuántos alabamos a Dios por esto? Ahora, otro deber para con Dios, dice, ser reverente en la casa de Dios. La casa de Dios no es una cancha de fútbol deportivo,
ni un gimnasio. No es un lugar, por eso es que la casa de Dios, por eso es que es uno de los motivos que se separa aquí, los varoncitos para un lado y la mujercita para otro lado. Porque a veces cuando el esposo viene cansado y está al lado de la esposa, es, ay, yo quiero acostarme a tu hombrito, ahí en tu rodillita, quiero darme mi pequeña siesta. La casa de Dios no es para dormir. La casa de Dios no es el lugar para dormir. Si no, le diría, traiga cada uno su almohada y duerma. La casa de Dios es para adorar a Dios. La casa de Dios es para orar a Dios. La casa de Dios es para conversar con Dios. No es para que conversen los matrimonios, las parejas, para hacer planes comerciales, económicos, de ninguna manera. La casa de Dios es para orar. Nuestro Señor Jesús reprendió a los religiosos, cambistas y ladrones y les dijo, mi casa está escrito, la casa de mi padre la han hecho cueva de ladrones. Y está escrito, la casa de mi padre será llamada casa de oración para todas las naciones. Alabado sea Jesucristo el Señor. Entonces, cada cristiano verdadero tiene que conocer ese deber sagrado. Usted, cuando vamos a orar, a veces uno se quebranta, a veces nos viene la lágrima, nos viene otras cositas más también por las fosas nasales. Debe usar un pañuelo, un papelito, y cuando se va a limpiar hay una papelera allá atrás. No tire en el piso porque es la casa de Dios. Usted tiene que aprender a respetar a aquel que usted busque en la casa de Dios y le escucha. Sus ojos están atentos en la casa de Dios. Nuestro Señor, hablando de la casa de Dios, Él dijo, donde están congregados, reunidos, 2 o 3 en mi nombre, en medio de ellos yo estoy. Por eso es que aquí alabamos a Dios. El Espíritu de Dios comienza a moverse, sus hijos comenzamos a adorar y a exaltar a Dios con lenguas en el Espíritu Santo. Aleluya. Un hijo de Dios no tiene que ser desconocedor, ignorante con relación, hermano, al respeto que tenemos que tener a Dios y en su casa. Hermano que dice, no, pero mire, yo he llegado a congregaciones que a veces, hermano, han hecho el culto, se han gozado, han alabado a Dios, han escuchado la palabra, y luego algunos han puesto las bancas o las sillas en círculo y al mismo tiempo allí han servido alimentos. Otros se han puesto a jugar a las chapaditas y a la gallina ciega, un montón de cosas en el templo. Eso fue uno de los casos cuando mi Señor allá por San Miguel Pando, por ahí mi Señor me capturó. Estuve unos días ahí y Dios me sacó de ahí. Yo no voy a decir el nombre de la congregación evangélica. Entonces, cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, encontré todas las cosas que se hacía ahí, los jóvenes que se hacía, hermano, ahí en el templo, y cómo se jugaba, hermano, todo eso. La gallina ciega, jóvenes manoseando, hermano, los cuerpos de las jovencitas. Yo vi, si de ahí Dios me está sacando, ¿por qué me va a sacar, hermano, de Guatepeor y a otro Guatepeor? Si no, tiene que sacarme de Guatemala, no a Guatepeor, sino de Guatepeor a Guatemala. Al nombre de Cristo sea la gloria. Comencé a orar, a buscar a Dios, y Dios usó un hermano de por aquí de Comas, de un hermano que nunca lo conocí, para que me instruyera en este camino. Bendito sea el Dios del cielo. Y de ahí un saltito para acá. ¿Cuánto podemos alabar al Cristo de la gloria? La reverencia, el respeto en la casa de Dios, a Dios. A la casa de Dios no se viene a comer. Pues ya tenemos lucha ahí, porque aquí, bueno, la casa de Dios es el templo, desde allá, de las sillas para acá. La librería es parte del templo, pero no del lugar donde se adora. Pero ya, pues eso todo vamos a ir avanzando un poco en el futuro. Alabado el Señor. Ser reverente en la casa de Dios. Evitar toda conversación en la casa de Dios. En la hora que está alabando, todos alabamos a Dios. Pues para no estar mirando al que está a mi lado, se me guiñe el ojo, yo cierro mi ojo. Si sigue guiñando, que se guiñe solo. Si quiere conversar, que converse él o se vaya afuera a conversar. Aquí, hermanos, si estoy llorando, nadie tiene que interrumpir a nadie. Deje que va a conversar su hermano con Dios.
Aún en nuestra casa tenemos que aprender eso. Cuando la mamá está orando, déjelo, no haga bulla. No es momento de levantar el televisor. No, deje, está la mamá conversando con Dios. Está el papá, están los jóvenes conversando con Dios. Por eso es que en la casa de Dios bendiga a nuestros hermanos que colaboran, apoyan en la casa de diáconos para el orden en la casa de Dios. Las mamás no tienen que estar saliendo, entrando, porque a la vez los niños van al servicio higiénico, para estar los diáconos para ayudarles. Porque usted no pierda esa bendición, hermano, estar atento a la palabra de Dios. Atento, hermano, a lo que tiene que hablar a Dios. Alabado sea Cristo el Señor. Dios quiere que se le ponga atención. Es justo ponerle atención a Dios. Es justo poner atención y entendimiento. Cuando aún vamos a alabar a Dios hay que hacerlo con todo el corazón, pero también con el entendimiento. Cuando vamos a hablar con Dios, de la misma manera. Alabado sea Cristo el Señor. Dice evitar toda conversación, no levantarse durante el culto para salir y entrar. Cuando hay una emergencia, a veces los diáconos, pues lindos, les ayudan para pasar adelante, y hay que comenzar primero a sentarse en los primeros asientos, porque van llegando un poquito más tarde, van ocupando los postreros. Eso también es muy importante. A ver, los primeros asientos, aquí hay muchas sillas que están vacías, y aquí también, salvo que cuando tengamos alguna visita y los diáconos le preparen diligentemente, sobre todo los hermanos miembros de la iglesia, uno ya de corazón, porque uno tiene que, como dice la palabra de Dios, hay que honrar a nuestros hermanos. Pueden ser pastores, se pueden ser pastores, hermanos que nos están visitando, y qué lindo el gozo de poder recibir a nuestros hermanos. Alabado el Señor. Pero si no, no está bien. Si tiene alguna emergencia, tiene que ir a los servicios siguientes, se sienta atrasito. Y cuando el diácono viene a decir, hermanita, por favor, con mansedumbre, con respeto, hermanita, muchas gracias por querer que yo esté más cerca al altar, pero estoy pasando una emergencia, por favor. Y los diáconos le van a entender. Amén. Pero no es correcto de estar saliendo y entrando en la hora del culto en la casa del Señor. Se resta, se incomoda a los demás. ¿Sí o no? Se incomoda. Cuando están orando, hermano, a veces hay hermanitos que son un poquito que no, a veces por falta de sabiduría. Por eso también es bueno, cuando usted ya viene temprano, comienza a sentarse un costadito de la silla, sucesivamente el que va llegando, la otra, la siguiente, hasta llenar toda esa fila. Porque a veces uno se pone aquí, otro por allá, otro al centro. ¿Y cómo va a llenar las sillas vacías del centro? A veces pasan por encima, lo pisotean, algunos no saben ni pedir permiso. Eso es falta de educación. Uno tiene que aprender a pedir permiso, aprender a pedir por favor. Él dice, más allá pues, carnal. A veces, por lo más que vengamos con nuestras luchas, hay que aprender a ejercitarnos a pedir por favor, a pedir permiso. Mire, uno de los pilares de la doctrina de nuestro Señor Jesús, ¿sabe cuál es? La humildad del corazón. Y la humildad nos va a llevar a considerar a los demás como superiores a uno mismo. Ese es uno de los pilares. Si usted practica eso de todo corazón, ese mandamiento que es de nuestro Señor Jesús, a usted no le va a ser fácil, difícil pedir permiso. No le va a ser, más bien se va a gozar usted aquí adentro. Y en ese sentido dice el Señor, todo lo que quieres que tú hagan los demás contigo, haz tú primero con ellos. Pero si yo no aprendo a pedirle permiso a usted, ¿cómo yo voy a estar como limosnero? Aprende a pedir permiso, pues, pídeme permiso, pues, salúdame, pues, respétame, pues. Estamos en contra del mandamiento de Cristo, hermanos. Yo, siendo el pastor, tengo que ser el primerito en ejercitarme de todo corazón, con sinceridad, en mi propia casa.
Porque si yo amo a mi Dios y amo a mi familia, tengo que ejercitarme a ser obediente a esas doctrinas fundamentales, básicas de mi fe y mi conducta en mi propio hogar. Y bien me irá, Dios se agradará de mí, y estoy honrando a Dios en mi propia casa, y estaré siendo ejemplo para los míos en mi propia casa. Tendré moral y autoridad para corregir, para instruirlos. Sí, si no, no, hermano. Seré un bla, bla, bla nada más. La Biblia dice, ¿y yo qué? Al nombre de Cristo sea la gloria. Y así en la casa de Dios hay que aprender a pedir permiso. Nunca esperes, hermana, que te saluden. Usted ejercítate a saludar. Y si no te saludan, búscalo y salúdalo, hermano. Hermano, saluda. Cuando llega a casa, saluda a todos los que están en casa. ¿Está oyendo, hermano? Esos son principios de la Biblia, mandamientos de nuestro Señor Jesús. Eso es ejercitarse para la piedad. Y el que pone en obra esos principios de la Biblia se convierte en un piadoso. Pero el que sabe la Biblia de memoria y lo predica a todo el mundo y él no lo pone en obra, es un impío y pecador con Biblia en el brazo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y no tendrá paz en su alma, porque a Dios no le está honrando. Dios no se agrada de tal creyente. Y si Dios no se agrada, Dios no va a venir a tu corazón. Y si no viene a tu corazón, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad. Todo cuando vas a dormir van a ser pura pesadilla. Soy pueblo de Dios, tengo que aprender esto, entender. Sea bendito el Señor. Amén. No levantarse durante el culto para salir y entrar. Cuidar sus niños para que no estén caminando por el templo. A veces, hermano, que se molestan. Y puede pasar con vidas nuevas que no conocen. Hay que tener mucha paciencia. Pero hay que enseñarlos que eso agrada a Dios. Aquí todos tenemos que aprender a agradar a Dios, honrar a Dios. Amén. Y a nuestros hijos hay que instruirlo en casa. Son pequeños, enséñalos que duerman en la tarde unas horas. Y no se diga, yo no lo hago dormir para que se duerme en el templo. No está muy bien. Otro dice, yo no lo llevo porque es una vergüenza este muchacho, mucho corretea y qué dirán. Y a veces, cuántas veces nos duele porque somos padres. A veces le dice, hijito, le llevan, y el niño llora porque no está acostumbrado a la disciplina, porque es pequeño. Entonces los padres se molestan, ya no vienen al culto y ya no traen a los niños al culto. Le está causando un terrible daño a sus propios hijos. Así quiere que tus hijos no les sirvan al diablo y al mundo. No está bien. No importa, a veces los pequeños lloran porque tienen frío, tienen hambre, tienen sueño. Háganlo dormir ahí un costadito. Alabado el Señor. Pero tenemos que cuidar. ¿Quién es el responsable de nuestros hijos? Papá y mamá. Papá y mamá. Amén. Y cuando una hermana, un hermano por ahí le ayuda, hermano, le ayuda a su hijita, a su hijo, a sentarse, y ese niño llora, no se moleste. Dele gracias a Dios que tiene alguien que le ayuda. Le ayuda. Yo le agradezco al Dios bendito que en todo lugar Dios me ha puesto hermanitas para que me ayuden con mis hijitas y a mi esposa. Dios bendiga a mis hermanos. Y si le dice, siéntate ahí, muchacho, le hablo un poquito fuerte, le dice, siéntate ahí, no te muevas. Porque a veces hay niños que obedecen a terceros, pero a papá y mamá no le obedecen. ¿Cómo me voy a molestar yo cuando me ayudan, hermano, con mis hijos? Yo me molestaría cuando alguien le causa daño a mis hijos, causa atropellos, maltrata a mis hijos. Ahí no lo voy a estar de acuerdo, hermano. Alabado sea Cristo el Señor. Pero si me ayudan, hermano, tengo que darle gracias a Dios. Amén o no. ¿Por qué molestarse? Bendito el Señor. Cuidar sus niños para que no estén caminando por el templo. Traer su Biblia y su himnario al culto. ¿Cuántos han traído su Biblia en esta noche? Levante la Biblia. Levante su Biblia. Qué bueno. Es hora que usted sí es cuidadoso.
Porque la Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia es la palabra de nuestro Padre Celestial. La Biblia, ¿qué más? El manual de nuestra vida, de nuestra conducta. No podemos venir a la casa de Dios sin Biblia, con excepción de alguien sabe viene de su negocio directo. Por eso en el negocio tenemos nuestra Biblia también. Alabado el Señor. Traer su Biblia e himnario a la casa de Dios. El himnario para alabar a Dios. Ahí hay cánticos, hay coros, hay himnos diversos. Muchos, son más de 200 himnos. Que muchos de ellos hay que aprender, el otro hay que tomar, ¿cómo le dice? Hay que recordar. Porque hay un repertorio en ese himnario. Alabado sea Cristo el Señor. En cuanto llegue a la iglesia, ¿qué tiene que hacer el cristiano? En cuanto uno llega al templo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, conversar con Dios primero. Claro, se sobreentiende que usted como buen cristiano ya oró en su casa en la madrugada, quién sabe, mediodía, está orando. Bendito el Señor. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, lo primerito que hay que hacer, orar, doblar las rodillas y orar. Amén. Si todavía no se comenzó el devocional, hay que orar un buen tiempo. Y te aseguro que el Espíritu de Dios va a tocar tu vida, te va a llenar. Gloria a Dios, y vas a poder alabar a Dios con gozo, con alegría. El sueño se va a ir. El Espíritu de Dios te va a fortalecer, te va a consolar. Vas a poner más atención a la palabra de Dios. Bendito el Señor. Muy importante. Cuando uno llega a la casa de Dios, y si no se comenzó a devocional, hasta pasar al altar a orar un momento. Si no, ahí en su silla, orar un momento. A veces ha habido controversias. A veces con hermanitos que vienen, quién sabe, de otros concilios. Todas las costumbres, mientras no sea pecado, son buenas. Se piensan que si los hermanos oran en la silla con la espalda para acá, es que le están dando la espalda a Dios, porque así les han enseñado. Pero Dios está en todas partes, hermano. Y nadie le está faltando el respeto a Dios. Eso no es irreverencia. Hay hermanitos, por ejemplo, que donde han congregado por cierto tiempo, no cantan los himnos sentados, sino en pie. Y tampoco no está mal esa forma, es correcta. Si usted va a visitar una congregación que no tiene la costumbre de sentarse y están en pie, pues no se siente, hermana, sea sabia, póngase en pie y canta los himnos de pie. Hay otro lugar, hermano, que para orar solamente ora un hermano y todos los demás están calladitos en reverencia. Pues haga también, hermano. ¿Dónde está el pecado? Tenemos que aprender, hermano, a ser sabios. Alabado sea el Señor. Amén. Eso tenemos que ir aprendiendo. Claro, la forma muy importante de venir a orar al altar es correcto. Pero a veces por la cantidad de hermanos, imagínense que todos vengan al altar, no caben. Pero eso no es pecado tampoco, estén orando allá atrásito. Solamente que clame. A mí me dice que debemos que clamar de todo corazón. Y si yo me voy a la punta de ese cerro y ahí comienzo a clamar, ahí Dios va a descender a mi vida. No al cerro, a mi vida. Y si yo clamo en un avión, sentado ahí en un avión, hermano, yo estoy seguro, hermano, y allí. Y si me voy en un auto, muchos hermanos que me trasladan, yo aprovecho. La predigo a manera para conciencia de usted, porque pues piensa este pastor, ni bien sube a mi carro y ya está roncando. Es que como somos humanos, la malicia es rápido. Aunque la Biblia a mí me dice que tengo que echar de mi mente todo tipo de malicia. Pero a veces por nuestra debilidad humana dice, este pastor dormilón, no, pobrecito, no habrá dormido. Le habrán botado de la cama, ¿cómo habrá pasado? No ha dormido, acá está roncando en mi carro. No, yo aprovecho, mientras usted maneja, yo estoy orando a mi Señor. O a veces estoy meditando en la palabra de Dios. Estoy meditando en los problemas de los hermanos. Le digo a manera de testimonio. No de yo ando con un pastor dormilón, estoy aburrido. Estoy diciendo, Señor, guarda a mi hermanito que no se vaya a chocar, Señor. ¿Cuánto podemos alabar al Dios de la gloria? Tenemos que ejercitarnos. En la casa de Dios hay plena libertad para orar a Dios. Amén, hermanos. Plena libertad. Por eso hay que aprovechar el lugar muy hermoso para orar en plena libertad. Es en el templo, en la casa de Dios.
Pero eso hay que aprender a orar y adorar a Dios. Póngase en pie en esta noche, vamos a darle gracias al Señor. Quiero pedirle por favor a toda la iglesia que se esfuerce a venir un poquito más temprano, porque no se puede dar estas enseñanzas, hermano, corre, porque no se podría, hermanos. Usted tendría menos capacidad para poder recibir la enseñanza de la palabra. Gloria a Dios. Así de pie, incline su rostro, cierre sus ojos por unos minutos. Vamos a darle gracias al Señor. Hable con Dios unos minutos. Hermanos queridos, los hijos de Dios siempre atravesaremos situaciones difíciles. No por ser hijo de Dios quiere decir que usted no va a tener necesidad de nada. Todos tenemos necesidades de diversas formas. Hay días, amados hermanos, que las luchas contra un hijo de Dios es más fuerte que otro día. Hay días que hay necesidades diversas más fuertes que otro día. Pero sí quiero decirte con relación al mundo, usted y yo tenemos un Padre en los cielos, que todas tus necesidades tienes que aprender a llevarlo en oración a tu Padre celestial. Y Él ha establecido en su palabra, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, mi Padre lo hará, ha dicho Cristo. Por eso el creyente que no ora no va a recibir nada de Dios. Terrible error. Tiene que esforzarse, mi hermana, a orar siempre por todo, por tu vida personal. Usted puede llegar en el nombre de Jesús al tercer cielo. El pueblo de Israel no lo tenía, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero ahora sí puede usted, hermano, usted, hermanita, sí puedes, por la gracia de Cristo. Podemos entrar al trono de la gracia de nuestro Padre celestial. Eso tienes que aprender a ejercitarte siempre, en todo momento, en toda hora, clamar a tu Padre que está en los cielos. Él es poderoso para socorrerte, para concederte lo que necesitas, para cuidarte, para librarte de toda obra maligna, para cerrarle puertas al maligno y a los malignos, defenderte. Por eso es importante pedirle: Señor, guárdame, cuídame de todo mal. Por eso es importante irse al trabajo, antes de irse a visitar a la familia, antes de viajar, orar un tiempo con lágrimas y pedirle: guárdame, líbrame de accidentes, de extorsionadores, de ladrones. Hemos que aprender a pedir a nuestro Dios. El terrible error que comete el pueblo de Dios muchas veces es que no ora, no ha aprendido a pedir. En esta noche ejercite un momento su corazón a pedir. Y si hay vidas que en esta noche Dios los ha traído, usted está esclava y esclavo del mal. Cuánta maldad hay en tu corazón, en tu vida. Por eso es que haces lo malo y por eso es que no eres feliz, porque Dios no está en tu corazón. Quisieras tener a Dios en tu corazón. Primero usted tiene que entregarle su corazón pidiéndole perdón, reconociendo que usted es malo delante de Dios, es pecador. ¿Quiere la bendición de Dios? Comience a pedir perdón a Dios. Aquellos hermanos y amigos también que nos sintonizan siempre por las redes sociales, allá en tu casa, en un hospital, en un parque, en tu automóvil, ahí puedes pedirle perdón a Dios de todo corazón y rogar a Jesús que venga a tu corazón y le digas: perdóname, Señor, y limpia mi corazón de toda maldad. Si hay demonios en mi vida, sácame esos demonios y dame tu Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y si aquí en este templo, en esta noche, hay alguien que quiere pedirle perdón a Dios, levanta tu mano derecha. Quiero orar por usted. Vamos a orar por tu vida. Vamos a pedir por tu alma. Usted que levantó su manito desea pasar aquí al altar. Te invito a venir al altar un momento, por favor. Usted que quiere pedir perdón a Dios, quiere venir aquí al altar. Quién sabe, usted ha estado sirviendo al Señor, pero le ha dado la espalda, le ha traicionado, te has ido al pecado, al mundo. Pero Dios en su misericordia todavía te da aliento de vida, que te está diciendo: vuélvete de tus perversos caminos,
Vuélvete de tu pecado, renuncia a tu pecado, pidiéndole perdón de corazón. Vamos a orar por tu vida. Mientras la iglesia, el Señor está orando, clamando, pidiendo, suplicando a Dios ayuda, consuelo, fortaleza, que te llene tu corazón de su espíritu. ¿Cómo podremos tener gozo, amados hermanos, si no pedimos a Dios que nos llene de su espíritu, de su presencia? Si alguien desea pasar, puede pasar. Pase aquí adelante también. El pastor, a ver, los pastores, ¿pueden orar aquí? Vamos a orar, dígale a lo que han pasado aquí adelante, clame al Señor. Clame a Dios de todo corazón, pida perdón a Dios. Pídele perdón de sus errores, sus pecados, sus faltas. Y dígale: Señor, ayúdame a apartarme de todo corazón, de todo mal. Sin ti no puedo hacer nada, Señor, de justicia. Señor, límpiame, Señor, perdóname. Señor, he estado practicando lo malo, esclavo de mentiras, de hipocresías. Señor, quién sabe hasta de robos, de muchas cosas malas. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Soy una mujer pecadora delante de ti. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Perdóname, Señor, por favor, Dios mío. Padre celestial, perdóname. Señor Jesús, te ruego, ven a mi corazón. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Transfórmame, dame una vida nueva, un corazón nuevo. Pídale al Señor que le dé un corazón limpio. Pídele a Jesús que le limpie con su sangre tu corazón, tu alma, tu mente. Límpiame, Señor, dígalo, límpiame, hazme libre. Hazme libre, Señor, por favor. ¿Cómo podré honrarte con corazón sucio, inmundo, dañado, corrompido? Límpiame, Señor, límpiame. Por favor, hazme libre de toda inmundicia. Sálvame de todo pecado. Sálvame, Señor, de toda inmundicia. Saca toda presencia inmunda de demonios de mi vida, dígalo. Saca de mi vida toda inmundicia. Tu sangre, Señor. Clame a Dios, clama con tu corazón, con tu alma. Mientras vamos a orar por usted, Padre mío, mira tus hijos. Sé que hay muchos hijos tuyos, quién sabe, debilitados, descuidados en su oración. Padre, caen a hacer cosas que te desagrada. Se rinden y se postran muchas veces a los requerimientos de familiares, de amistades, a hacer lo malo. Señor, ayúdalos, perdónalos, destruye, desbarata toda inmundicia en ellos. Ten piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia con tu sangre preciosa los corazones, la mente, el alma. Concede un corazón limpio, por favor, un corazón libre. Por tu sangre, Señor Jesús, limpia esos corazones. Destruye, desbarata toda inmundicia. Toma en tus manos estas vidas. Apunta sus nombres en el libro de la vida a los tus hijos, aún allá en sus casas, en su negocio, en su automóvil, en otro país, en otra ciudad, donde claman a ti. Desbarata toda obra de las tinieblas. Haz libre, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo vicio, toda obra del infierno, del diablo y los demonios, trabajos de brujería, hechicería, espiritismo. Echamos fuera de esas vidas, de esos cuerpos. Sea quitado, sean sanados de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Sean sanos, toca los huesos, Señor, los pulmones, los bronquios, hernias desaparezcan de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Toque sus riñones, desaparezca toda varices de los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Restaura los huesos, nervios. Restaura, Señor. Restaura, Señor, restaura, sana.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Dele gracias ahí a Dios, dele gracias. Vamos a alabar a Dios con un cántico. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Y está aquí para consolar. Si el Señor te toca, consuela tu corazón en esta noche. Eso, llámale a Él, adórale con todo tu corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Dígale, dígale, hermanita, dile con todo tu corazón. Está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, y muévete en mí, y toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígale con todo su corazón. Y muévete en mí, muévete en mí, y toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígale, te muévete en mí, dígale. Y muévete en mí, muévete en mí, y toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la obra preciosa que haces en hombres y en mujeres. Gracias. También te damos gracias por las fuerzas físicas, por la sabiduría que concedes a tu pueblo para hacer los bienes materiales. Bendice el trabajo de tu pueblo. Bendice esa obra que ellos realizan con sus manos. Multiplica los frutos, suple toda necesidad de tus hijos. Por favor, le pedimos. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos esta noche en el poderoso nombre de Jesús. Y echamos fuera todo ataque del enemigo de las tinieblas que a veces se levanta para causar trastornos en el trabajo de tu iglesia. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento en la iglesia, pueden pasar a los lugares.